Son las 4 o las 3 en Canarias. Israel mata a 15 personas en 2 ataques contra Khan Younis. El ejército ha vuelto a bombardear el campo de Nuseirat, la ciudad de Gaza y el sur del Líbano. Ángel Villascusa, buenos días. Buenos días. Sí, múltiples ataques. Los muertos en Khan Younis, al sur de la franja, vivían en 2 residencias diferentes que han sido atacadas esta madrugada. Según Al Jazeera, en el campo de Nuseirat han muerto al menos 1 persona y otras 3 en la ciudad de Gaza. Mientras en el Líbano, los bombardeos no dejan de momento cifras de heridos o fallecidos, aunque hace unas horas 21 personas han muerto en el ataque israelí más al norte, en el país vecino, contra un pueblo de mayoría cristiana. Rubén Rodríguez, buenos días. Buenos días. En total 18 muertes en los distintos ataques israelíes sobre Gaza, que ha bombardeado el norte y el sur de la franja. Según la agencia de noticias Wafa, han muerto 3 personas en un bombardeo en el norte, en el campamento de Jabalia. Al Jazeera señala también que aproximadamente unas 400.000 personas están atrapadas en el norte de la franja, mientras Israel impide la llegada de ayuda humanitaria. Por otro lado, en el sur han muerto 5 personas en un ataque a viviendas residenciales en Khan Younis. Entre los muertos había 2 niños. Anteriormente, otro ataque en Khan Younis ha dejado 10 muertos en una casa en el campo de refugiados de la misma ciudad. Gracias, Rubén. La Unión Europea este lunes ha condenado de manera unánime los ataques israelíes contra los cascos azules de la ONU en el sur del Líbano, al mismo tiempo en el que el primer ministro Benjamín Netanyahu ha dicho que su país tiene derecho a defenderse porque Hezbollah está utilizando las posiciones de las Naciones Unidas para atacar a su territorio. Ha insistido Netanyahu en que las Naciones Unidas tienen que irse del Líbano. Por cierto, que según el Washington Post, Israel ya ha comunicado a Estados Unidos su intención de atacar objetivos militares iraníes y no nucleares o petroleros, como se había informado en un primer momento. Los 27 ministros de Exteriores de la Unión Europea reclaman el fin de los ataques contra la ONU. Corresponsal comunitario Enrique García Pozo. Buenos días. Ataques que son totalmente inaceptables y que cuenta con el rechazo de los 27, porque la reunión deja esta vez sí la unanimidad entre las capitales europeas, al menos en esta condena, porque ningún país ha pedido que la misión de paz de la ONU se vaya del Líbano, como está exigiendo Netanyahu. Los 27 rechazan de forma tajante los ataques a los cascos azules, a una misión de paz donde participan 16 países europeos, una línea roja que, según Josep Borrell, ha sobrepasado el ejército israelí en un conflicto que deja al derecho internacional enterrado bajo los escombros de Gaza. El jefe de la diplomacia asegura que llevará a la reunión de los ministros del mes que viene la propuesta de Pedro Sánchez para suspender el acuerdo de asociación con Israel. Sobre Ucrania no se levanta el bloqueo de Hungría para destinar más ayuda económica a través del Fondo Europeo para la Paz. Hemos estado a punto, ha dicho el jefe de la diplomacia comunitaria, que anuncia una visita a Kiev antes de que termine su mandato, aunque solo si Hungría levanta ese veto. En nuestro país, la búsqueda de soluciones a la crisis de la vivienda empieza a abrir grietas en el gobierno de coalición. A pocas horas de que se vean las caras en el Consejo de Ministros, el Ejecutivo ha comenzado a mostrar posibles soluciones después de la multitudinaria manifestación en Madrid este domingo, en la que los convocantes acusaban al gobierno de inacción. El presidente del gobierno, Pedro Sánchez, ha anunciado este lunes una revisión del reglamento sobre alquileres turísticos y además ha anunciado el reparto de 200 millones de euros para el bono joven de alquiler. Yolanda Díaz, ministra de Sumar, ha criticado estas soluciones. Hernán Fernández Vila. Sumar va a llevar hoy hasta el Consejo de Ministros sus discrepancias con el PSOE por la respuesta a la crisis de la vivienda. Según explican a la SER, fuentes del espacio van a presentar observaciones contra el nuevo bono de alquiler anunciado por Sánchez. Una medida fallida, dijo ayer Yolanda Díaz. Se acabaron los tiempos de los parches. No vamos a solventar este problema otorgando dinero a los rentistas o en formas de ayudas. Hay que intervenir el mercado de la vivienda. El socio minoritario aceptó en su día incluir esta medida en el pacto de investidura con el PSOE, pero argumentan ahora los de Díaz que por sí sola es insuficiente y un error. Sumar lleva semanas tratando de marcarle el paso a los socialistas en este asunto, exigiendo medidas más ambiciosas, y tras las movilizaciones del domingo y sobre todo ante el intento del PSOE de retomar la iniciativa, han decidido redoblar la presión y las críticas que comparten con otros socios parlamentarios. Hoy, de hecho, prevén forzar junto a Esquerra y Bildu la comparecencia de la ministra de Vivienda en el Congreso. Es todo. Más información en cadenaser.com. Empieza Si Amanece Nos Vamos con Roberto Sánchez y todo el equipo. Nosotros volvemos dentro de una hora, cuando sean las 5, las 4 en Canarias, con más noticias aquí en la Cadena SER. Cadena SER. Servicios informativos.